Merino, que nos acompaña de Instituto Shalom y que hablará de un tema que es su expertise, que es tu hijo, tu espejo. Cómo tenemos esta relación con nuestros hijos y generar lazos y relaciones sanas con ellos, desde el amor, desde toda esta parte. Y por supuesto, esto de tu hijo, tu espejo, también cómo lo vivimos en pandemia. Pedro, muy buenos días. Buen día, Arely, ¿cómo estás? Mira, te decía que estoy muy contenta de que nos acompañes hoy, como siempre que lo haces, porque el tema de nuestros hijos es fundamental. Siempre son nuestra médula y alrededor de ellos giran muchas cosas. Sin embargo, hoy que los tenemos en casa permanentemente, Pedro, ¿cómo se están dando las relaciones? ¿Cómo se está viendo este tema de qué tanto me falta trabajar a mí como mamá con relación con lo que estoy viviendo en casa con nuestros hijos, ¿no? Sí, Arely, fíjate que pasa algo muy interesante con las relaciones humanas, que entre más cercana es la relación, con más intensidad se vive lo bueno y lo no tan bueno. Claro. Lo que nos afecta con mucha intensidad. Entonces, con el tema de los hijos, antes de la pandemia, había una cierta relación entre las mamás y los papás con sus hijos y que ya lo teníamos masticado, vamos a decir. Claro. Sí, hay cosas que no me gustan y hay cosas, pero como quiera estaban toda la mañana en la escuela, nosotros trabajando todo el día, nos veíamos menos. Ahora con la pandemia todos se regresan a casa, entonces la intensidad de la relación, porque estamos viéndonos todo el día, se incrementa. Y entonces eso nos hace ver una cosa, qué tan preparados estábamos como papás, mamás de nuestros hijos. Y ahí sale a relucir. Las familias que tenían una buena relación se dan cuenta que sí estaban preparados y que lo están pudiendo sacar muy bien, pero hay otras muchísimas familias que se dan cuenta que tienen muchísimo que mejorar. Y entonces la pandemia finalmente tiene cosas padrísimas y esta es una de ellas, que nos abrió los ojos a ver cómo está nuestra familia y que nos puede hacer ver que podemos mejorar muchísimo. Claro, por supuesto, hay familias que entonces están viviendo cosas muy intensas y es ahí donde el tema de tu hijo, tu espejo, porque entonces, Pedro, cuando yo como mamá, y voy a poner un ejemplo que gracias a Dios no es mi caso, pero vamos a pensar que en este momento como mamá estoy dando cuenta que me cuesta muchísimo convivir con mi hijo, que me cuesta muchísimo tener más de una hora de plática con él y que lo que me sucede es que me empiezo a agobiar. ¿Esto qué me refleja, Pedro? Sí, fíjate que fundamentalmente es todas esas mamás que están en una situación similar a la que dices, es no puedo conectar con mi hijo, no puedo conectar con mi hija, estamos en otro canal. Y lo que pasa es que nosotros, te decía en el programa pasado que me invitaste, y justamente es lo que trabajamos en el taller de Tu Hijo, Tu Espejo, que nosotros estamos más metidos en nosotros mismos que en realidad que nuestros hijos. Porque con lo que hacen nuestros hijos, por ejemplo, ahorita que tienen que estar en casa, que no se conectan a hacer las tareas, me cuesta mucho trabajo hacerlos que entiendan, todas esas cosas en realidad despiertan frustraciones en nosotros los papás. Y entonces ya empiezo a convivir con mi propia frustración. Claro. Y mi hijo ya no tiene nada que ver, mi hijo ya es lo de menos. Lo que pasa ahí es que yo estoy en un estado emocional con el que no quiero convivir. Y entonces por eso nuestros hijos se vuelven nuestros espejos, porque dejo de conectar con él y haz de cuenta que le pongo un espejote, como si entre tú y yo hubiera un espejo, yo solamente me estaría viendo a mí. Claro. Eso es lo que sucede, que empezamos a ver nuestras frustraciones y nuestros sentimientos, nuestros dolores. Lo no trabajado, lo que hemos guardado en el baúl para no saber de él durante muchísimo tiempo, lo dejamos de lado y en ese momento sale a la luz y pues no hay manera de ocultarlo porque estamos con el hijo ahí. Y ahora, exactamente, ese es el tema de la pandemia, que no hay manera de ocultarlo. O sea, no me puedo ir a trabajar, no me puedo ir con las amigas, ir a tomarme un café con los amigos, etcétera, porque estoy en casa y tengo que estar con mis hijos. Entonces me tengo que enfrentar con mi realidad que a lo mejor estaba evadiendo. Y qué triste sería una mamá, un papá que busque evadirse ante el tema de los hijos, porque es tan fundamental en nuestra vida, es tan constitutivo de nuestro bienestar, el que nuestra dinámica familiar sea fortalecedora, que yo les diría, animémonos, o sea, echémonos un clavado en lo que nuestros hijos nos están despertando, que fundamentalmente lo que nos despierta a nuestros hijos son nuestros propios miedos. Claro, por supuesto. Y Pedro, fíjate qué interesante, porque entonces si huimos como padres a esas emociones y a esa realidad que tenemos, donde en realidad me incomoda en el lugar donde vivo, con quién vivo, cómo me llevo con ellos,
esa es mi vida. Entonces, si estoy huyendo de eso, pues entonces no hay manera. Hay que afrontar las realidades para poder solucionar. ¿Hay solución, Pedro? Sí, hay solución y yo lo he visto. He visto cantidad de mujeres y hombres que transforman su vida y en poco tiempo. Lo primero que yo les pido es, hagamos conciencia de que el tema es nuestro. Es que cuando nuestros hijos se están portando mal, claro, es decir, cuando no están haciendo lo que nosotros nos gustaría, yo quiero, pues. lo que yo quiero que hagan. Sí. Entonces yo entro en un conflicto. Entonces lo primero que tengo que saber es eso. Y entonces ya que me hago cargo, puedo trabajarlo. Yo te voy a decir, no hagas nada con tu hijo, no hagan nada con sus hijos. Hasta no hasta no ser consciente de lo que está pasando en mí. Porque entonces lo que yo hago es, quiero que mi hijo se porte de una determinada manera porque yo sufro y entonces lo quiero controlar. Al controlar a mis hijos ya no se sienten amados por mí y entonces hay una desconexión, que era lo que te decía al inicio. Desconecta la relación papá, mamá, padres o madres con los hijos, se desconecta y los hijos ya se pierden. O sea, es decir, ya no tengo una mamá, ya no tengo un papá que me quiere, que me apoya, que me entiende. Ahora tengo una mamá que me quiere controlar porque ella no sabe qué hacer con su propia vida. Entonces, eso es lo primero. Cuando nos damos cuenta que yo estoy queriendo controlar a mis hijos porque yo tengo muchos miedos. Tengo miedos como mamá, como papá, de que no sean exitosos, de que les vaya mal, de que se enfermen. Y entonces los controlo. Quiero que mis hijos sean buenos alumnos porque me aterra que no lo sean, pero soy yo el que estoy aterrado, ¿te das cuenta? Claro, entonces, cuando lo veo, puedo trabajar mis miedos. Todo el tema de poder ser feliz no es que tus hijos se porten bien, o sea, de verdad se los digo, no tiene que ver que tus hijos se porten bien o mal. El ser feliz es dominar mis miedos. Entonces, ya que me di cuenta, ¿cómo los trabajo? Entonces empiezo a ver y me doy cuenta, es que yo siempre he sido así, es que a mí siempre me ha pasado eso. Entonces, cuando tú empiezas a ver que es algo que lo tienes desde hace muchos años, puedes regresar, como decías, al baúl y empezar a sacar esos miedos y empezarlos a trabajar. A veces, solamente con reconocerlos, avanzas muchísimo. Y a veces tienes que venir a los talleres. Por eso es que los invitamos al taller de Mi Hijo, Mi Espejo. Porque tú puedes ver qué hay en tu baúl que te está causando tanto miedo y entonces nosotros con el ejercicio terapéutico te podemos ayudar a solucionarlo, a sanarlo, que te des cuenta que a lo mejor tú de niña fuiste educada de una determinada manera y ahora ya no sabes qué hacer, pero fue por eso. Perfecto, pues la verdad es que muy interesante. Para echarse precisamente ese clavo en ese baúl hay que tomar terapia. En el Instituto Shalom, ya decíamos, está este taller de Tu Hijo, Tu Espejo, está súper interesante. Entren a sus redes sociales y los teléfonos también estuvieron apareciendo en pantalla y lo estarán para que usted tome nota. Pero Pedro, muchísimas gracias, como siempre. Martes en la tarde es el taller. Todos los martes el taller a las 5 de la tarde. Súper lindos e interesantes, de verdad. Hay que darnos el tiempo de mínimamente una vez a la semana hacer algo por nosotros y que esto que tiene que ver con nuestros hijos es por nosotros también al final y nos dará un gran regalo que es tener una mejor relación en familia. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias, Arely.